Buenos días con todos. El evento que vamos a ver o a presenciar ahora se llama La introducción a la gestión de riesgos y herramientas para la determinación de causa raíz en recursos o productos de exportación e importación. Los dejo con Carla Villena, quien es la responsable de la exposición. ¿Qué tal? Gracias, Arturo, por el pase. Muchas gracias. El tema que nos atañe es un poco ver lo que es la introducción al riesgo y qué herramientas para determinación de análisis de causa podemos usar para la aplicación efectiva en cualquiera de los casos que podamos evaluar o que se presenten por cualquier notificación o denuncia sanitaria. Entonces, tenemos primero que, como me imagino ya habrán escuchado hablar y también saben de que Sanepes como autoridad sanitaria también es responsable de la gestión para el análisis de riesgo, explicarles un poco qué es el análisis de riesgo. Como bien dice, y es una definición amplia de organismos como el Codex Alimentarios, la FAO. La definición del análisis es un proceso que consiste en tres componentes básicos, como los vemos aquí, que son la evaluación de riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. El objetivo general de aplicar un análisis de riesgo es establecer métodos estructurados para asegurar la protección de la salud y garantizar un nivel adecuado de protección sanitaria. Ahora, en el tema de la evaluación de riesgos existen diferentes componentes. Existe la identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. En el tema de la gestión del riesgo se evalúa la valoración del riesgo, la evaluación de opciones, la implementación de opciones y el seguimiento y evaluación de las medidas aplicadas. Y en la comunicación del riesgo, que puede ser transversal a lo largo de toda la aplicación de estas herramientas, no solamente al final, se ve un intercambio interactivo para las opciones respecto al riesgo y qué medidas se están aplicando, y la comunicación efectiva para que también los consumidores o público objetivo puedan también tener herramientas para mitigar el riesgo. ¿Por qué se realiza un análisis de riesgo? Como les dije, para proteger la salud pública, asegurar que los alimentos sean inocuos, proteger también la salud animal y vegetal, para mejorar la calidad en las decisiones que se toman, para el cumplimiento de acuerdos multilaterales que exigen la explicación de diferentes entidades como Organismo Mundial del Comercio, el CODES, la FAO, la OMS, y como una herramienta esencial para el comercio de los alimentos. El análisis de riesgo, como ven aquí hay un cuadro de la evaluación de riesgo, cuáles son los componentes que ya les venía diciendo. Parte de la identificación del peligro. Como todos sabemos, hay diferentes tipos de peligros o agentes que pueden causar un problema o un riesgo a la salud de los consumidores. Existen los peligros físicos, químicos y microbiológicos, ¿cierto? Entonces, entendiendo cuáles son los peligros, se va a hacer una caracterización del peligro. Para hacer una caracterización del peligro, se tiene en cuenta evaluaciones del efecto crítico de este peligro. Para esto se puede identificar la incertidumbre y el factor de seguridad. Es por ello que se establecen también normativas específicas donde se establecen límites máximos permitibles, todo esto en relación a la ingesta diaria y el límite aceptable en el cual el peligro puede llegar a tener una dosis de efectividad o que puede llegar a desencadenar algún problema de una enfermedad o una intoxicación alimentaria o un daño perjudicial a lo largo del consumo de cierto tipo de producto. En la evaluación de la exposición se tienen en cuenta diferentes factores, por ejemplo, la estimación del consumo del alimento, la estimación de las concentraciones de cualquier tipo de residuo
o indicador no conforme que puede estar relacionado al peligro directamente, concentraciones medias y máximas de acuerdo a las buenas prácticas aplicadas que pueden ser críticas, residuos que pueden estar en partes comestibles, y el metabolismo o la degradación de estos indicadores que pueden ser el peligro específico, ¿no? Para la caracterización del peligro, perdón, para la caracterización del riesgo, se tienen en cuenta factores como situaciones críticas, el consumo externo, la cantidad de la población o grupos vulnerables a los cuales está dirigido este recurso o tipo de alimento. El riesgo por consumo, si es a corto plazo o a largo plazo. No es lo mismo tener un riesgo por un peligro microbiológico, que puede ser efectivo en horas o rápidamente, o tener un riesgo por consumo a largo plazo por metales pesados, porque hay una bioacumulación y no necesariamente se van a evaluar o ver las afecciones en un primer momento, sino que a lo largo pueden ir generando ciertas malformaciones, daños en diferentes niveles orgánicos, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo es una herramienta que se tiene para que se tomen decisiones sobre particular en manejo de riesgos de una forma objetiva, repetible y documentable. En este tema de la gestión de riesgos, como vamos a ver más adelante, se basa también en información científica. El análisis de riesgos, como se ve para hacer la evaluación, no solamente se basa en datos que nosotros vamos a tener por casos específicos, sino es que basamos en información científica, en estudios que se han venido realizando a lo largo de diferentes entidades, por diferentes zonas de impacto o zonas de afección, ¿no? Y en base a eso se puede también establecer diferentes mecanismos de acción o mitigación de riesgos. Les quería comentar que para el tema de la gestión de riesgos, como vamos a ver ahora, no solamente está implicado una autoridad sanitaria, como es en el caso de Sanipes, que tiene que establecer ciertas medidas, sino que también en toda esta evaluación y categorización para realizar gestión, están involucrados los administrados, que son las empresas que procesan, importan y comercializan recursos y productos hidrobiológicos. ¿Por qué? Porque los administrados también dentro de los procesos tienen un sistema de gestión de la calidad y de la inocuidad en el cual establecen políticas, sistemas, comunicación directa, interna o externa, para hacer una evaluación de las materias primas, de los proveedores que tienen, y en todo ello hay una mitigación de los riesgos propios, ¿no? También se tiene un sistema en el cual actualmente la normativa sanitaria peruana se basa, que es el sistema HACCP, ¿no? Donde se realiza un análisis de peligros y puntos críticos de control, y donde se tiene que hacer una identificación de estos peligros, ¿no? Para ello hay herramientas que también pueden ser usadas por las empresas o los administrados, como son, por ejemplo, el manual de la FAO, que nos establece ya peligros identificados por tipos de productos o especies específicamente, relacionadas a diferentes procesos y consumo identificado al final para la población, ¿no? Todos los sistemas de aseguramiento de la calidad o inocuidad, que puede ser el HACCP, están basados en programas prerequisitos, como también todos sabemos, que es el pilar base para los sistemas de gestión de la inocuidad. Entonces, como les venía diciendo, la gestión del riesgo, en teoría, es un consentimiento informado para determinar, en base a evaluación científica,
los riesgos y que no se debe usar para decidir una forma adecuada de actuar o mitigar o aceptar el riesgo para la inocuidad alimentaria, sino para proporcionar una base a las actividades orientadas a capacitar, a soportar estos riesgos y que se traten de mitigar o valorizar el porcentaje menos estimado, menos probable, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un etiquetado informativo podemos proporcionarle a la población información valuable para que los grupos vulnerables a ciertos aditivos, ciertos tipos de productos alérgenos no lleguen a causar daños o ciertas vulneraciones a la salud, ¿no? El etiquetado es uno de estos ejemplos. Entonces, la gestión de los riesgos debe tener un equilibrio porque busca la probabilidad estimada y el daño del riesgo involucrada a las actividades que van a reducir estos riesgos en la inocuidad. Y en consecuencia, al tener menos casos o menos probabilidad de afección por esos riesgos estimados, se va a valorar o se pueden reducir diferentes aspectos que pueden ser perjudiciales por el daño en la imagen, consecuencias como cierres de mercados o directamente a los costos de productos no conformes, ¿no? Entonces, como les decía, la gestión de riesgo no solamente comprende la evaluación o actividades relacionadas a una autoridad sanitaria, sino que están involucrados también actores importantes de la cadena productiva, como son las empresas, como son las empresas de extracción, centros de cultivo, importadores y comercializadores, ¿no? Que deben de seguir las normas reguladas por las entidades oficiales o entidades internacionales y también realizar gestión para tomar acciones de control y preventivas, como vamos a ver a continuación. Bueno, todo eso nos lleva a que finalmente, como les decíamos, el preámbulo de la gestión del riesgo es porque, y el análisis de riesgo es porque, como saben, como autoridad sanitaria, Sanipes tiene como actividad prioritaria y como una de sus funciones realizar acciones para la gestión adecuada de las notificaciones, denuncias, alertas sanitarias en materia de inocuidad pesquera y acuícola. Es por ello que en julio de este año se ha actualizado el procedimiento de atención de estas notificaciones y según resolución de Presidencia Ejecutiva 049 de 2020 de Sanipes, este año se aprobó la última versión del procedimiento técnico sanitario, donde ustedes pueden entrar a la página web y pueden revisar todas las modificaciones que se han hecho en base al soporte de un análisis de riesgo y la gestión de riesgos. Como todos saben, una alerta sanitaria es una situación en la cual la autoridad sanitaria, en este caso nosotros, declaramos que hay un riesgo para el consumo humano que implica que se tomen diferentes decisiones, ¿no? De investigación, puede ser cierre de mercados, puede ser retiro de productos, comunicación preventiva del no consumo de ciertos productos involucrados, etc. Entonces, todas las actividades que están relacionadas a hacer una adecuada gestión están en el procedimiento. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? Establecer una metodología clara para la atención de las notificaciones, denuncias sanitarias, así como para la gestión de alertas en materia de inocuidad pesquera y acuícola. La finalidad es eliminar o reducir
los riesgos no previstos de los recursos y productos hidrobiológicos y piensos en la acuicultura colocados o por colocar en el mercado. Se dice colocados cuando ya están en el mercado y ya generó el riesgo y ya hay una intoxicación, ya hay una denuncia por enfermedad, una ETA, ¿no? Ahí es porque ya se está evaluando la posible información del caso ya que generó una afección, ¿no? Cuando están por colocarse o todavía no se ha dado el daño específicamente, se tiene una notificación o una denuncia donde se encontró niveles altos de ciertos contaminantes, se encontró un objeto extraño que puede ser perjudicial y se tiene que realizar toda una evaluación para la valoración del riesgo e identificar las medidas a tomar, ¿no? ¿Cuál es la base legal para este procedimiento? Como les dije, tenemos nosotros actividades prioritarias enmarcadas en la ley de creación de Sanipes, ¿no? Que está facultada para gestionar alertas sanitarias en productos de pesca y acuicultura. Tenemos la base de la ley de inocuidad de los alimentos, que nos dice ya que cada sector o entidad sanitaria tiene que establecer procedimientos para la atención de alertas, ¿no? Y también tenemos la resolución del reglamento de fiscalización sanitaria, donde se establecen las actividades específicas que se tienen que realizar ante cualquier evento por alguna denuncia o problemas de índole sanitario, ¿no? En este caso, que afecten a la inocuidad específica del recurso o del producto. En la base técnica, en este nuevo procedimiento, como les venía diciendo, hemos incluido todo el tema de lo que es el análisis de riesgos y la gestión de los riesgos enfocados a estos casos de notificaciones o alertas sanitarias, ¿no? Para ello se han aplicado diferentes directrices del Codex como principios prácticos de análisis de riesgos para la inocuidad de alimentos, principios de rastreabilidad para productos con herramientas en el contexto de inspección y certificación, la guía de aplicación de principios y procedimientos de análisis de gestión de riesgos de la FAO, códigos específicos de prácticas del EPSA, y códigos de incidentes, códigos de prácticas en casos de incidentes alimentarios y crisis, ¿no? De otras autoridades sanitarias, como pueden ver ahí de Dubái, de Canadá, de Chile y de otras entidades más que también nos han servido como ejemplo, ¿no? Ahora, en el tema de la gestión específicamente, hemos querido aquí comenzar a explicarles un poco ¿qué implicancias o qué se ve en este procedimiento? Se ve las acciones de gestión en el caso de que hayan rechazos de mercancías o productos no conformes por autoridades de países de destino a donde se han exportado ciertos productos o recursos peruanos, ¿no? Cuando hay no conformidades en criterios de inocuidad de acuerdo a la normativa de países de destino o mercados internacionales y cuando cuentan con una notificación de rechazo. Hemos cogido esto para explicarles un poco cuando se tienen este tipo de notificaciones. Luego, ¿cuál es el sistema o el flujo que se sigue para la gestión de la atención de un incidente alimentario en caso del rechazo de mercancías por puntos de frontera internacionales? Eso es uno de los casos, porque también como saben y como en el procedimiento CL, también hay notificaciones o denuncias nacionales por mercados de consumo en el mismo territorio nacional, por autoridades de otros, por autoridades, ministerios o como poblaciones específicas que consumen productos y que están dentro de programas sociales, etcétera, ¿no?
Entonces, para la gestión se tiene este flujo donde nos explica un poco que una vez que Sanipes recibe una notificación de parte de una autoridad sanitaria o un país donde se ha derivado un producto y nos notifican que no está cumpliendo con una normativa en relación a indicadores de inocuidad o sanitarios, o también nos pueden notificar que han encontrado en el mercado ya productos que en cierto supermercado o mercado de destino, cierto proveedor o comercializador dentro de su programa decidió hacer los análisis y encontraron no conformes en ciertos indicadores sanitarios, también es notificado, ¿no? Entonces, una vez recibido, se solicita la información al administrado. El administrado puede ser la empresa productora, la empresa comercializadora, la empresa que importó un producto para procesarlo, etc. Cuando se notifica la información al administrado, se realiza para que éste pueda realizar un análisis de causa raíz, donde deben señalar cuál es la metodología aplicable, y en base a este análisis de causa raíz, realicen las medidas de acciones correctivas o preventivas que van a aplicar para mitigar el riesgo o para que no vuelva a suceder problemas con problemas del mismo tipo, ¿no? Aquí el administrado debe valorar la evaluación o reevaluación de su sistema HACCP o el sistema que apliquen para su sistema de gestión de la inocuidad, ¿no? Esta información se solicita y se les da un plazo no mayor de 10 días, pudiendo solicitar en caso de que necesiten mayor tiempo, necesiten hacer ciertos análisis o verificaciones, pudiendo solicitar de forma a través de carta o solicitud formal una ampliación a este plazo, ¿no? Luego de que el administrado ingresa la evaluación y análisis de causa, vamos a ver después cómo procedemos en el caso de la evaluación. Aquí poníamos una flechita para arriba porque a veces cuando la subdirección de inocuidad pesquera, quien lleva a cabo toda la gestión para el tratamiento de estos casos, denuncias, notificaciones y alertas, una vez que la SDIP recibe muchas veces estos resultados del análisis de causa, metodologías y medidas de acción aplicables por ciertas empresas, evalúa, pero muchas veces la evaluación no es la adecuada, encontramos, como vamos a ver más adelante, cierta negación o ciertas respuestas que nos dicen que no encontraron nada en las causas raíces, y de la valoración, de la revisión, a veces se regresa o se realizan observaciones para lo cual se genera un informe solicitando que realicen reevaluación, ¿no? Aparte de esto, de estas acciones de ida y vuelta con el administrado específicamente, la SDIP realiza acciones para que se realice la investigación del caso específicamente, lo que va a implicar que la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola implemente acciones para la inspección sanitaria y trazabilidad de los lotes o productos involucrados en la notificación, denuncia o alerta sanitaria. Asimismo, de acuerdo al tipo de caso, se pueden realizar análisis de tomas de muestra para ciertos indicadores que están involucrados en la denuncia o para valorar cualquier problema que puede estar involucrado y estar relacionado a una intoxicación o alguna enfermedad o algún caso específico relacionado a la denuncia, ¿no? La verificación se realiza también Sanipes después de que recibe y acepta, ¿no?,
si es que no hubiera ninguna observación, porque también les quiero explicar que nosotros, si es que no recibimos el análisis de causa y no hacemos una suerte de regreso o solicitud de reevaluación, nosotros después no les vamos a decir, Sanipes está aceptando las medidas correctivas, ¿no? Si es que nosotros vemos de que es contundente, sostenible y adecuado, nosotros ya no les vamos a decir, sí, pueden aplicar las medidas correctivas. Se supone que una vez ustedes están implementando y no reciben notificación o posterior a un plazo determinado, ya reciben una notificación de que Sanipes ya dio una respuesta a una entidad exterior o internacional con el análisis de causa y la investigación realizada, quiere decir que ustedes, o las empresas, perdón, ya deben estar aplicando esas medidas de acciones correctivas y preventivas a las cuales se han comprometido. Entonces, quiere decir que en ese lapso de tiempo y después que nosotros hemos también valorado la respuesta final, se va a realizar una inspección donde se hace la verificación de estas acciones correctivas preventivas que han sido declaradas por el administrado. Como les decía, parte del proceso finalmente es que se elabore un informe técnico de respuesta a la autoridad sanitaria del país de destino y Sanipes responde finalmente, ¿no? Sanipes realiza el seguimiento y la evaluación de las acciones, de la gestión realizada, porque no queremos que luego de cierto tiempo volvamos a recibir una notificación por el mismo problema, ¿no es cierto? Entonces, habiéndoles dicho eso, y como ven, siendo que el análisis de causa raíz es una de las partes primordiales en el cual se basa la investigación y respuesta a estos casos de rechazos, notificaciones y alertas, vamos a entrar a ver qué son los análisis de causa en la atención de alertas y denuncias, ¿no? Entonces, aquí vemos que un análisis de causa raíz permite a plantas procesadoras de alimentos hacer cambios correctos para prevenir que cualquier falla, incidente o no conformidad ocurra repetidamente, porque ya no se debería estar dando si estamos identificando la causa raíz y tomando las medidas adecuadas, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que a veces pensamos que hemos hecho un buen análisis de causa, pero luego vemos que ocurren los mismos incidentes o las mismas notificaciones por los mismos problemas presentados. Entonces, nos tendríamos que preguntar, ¿por qué ocurre de nuevo? ¿Por qué estamos recibiendo los mismos problemas? ¿Será que no se ha realizado un correcto análisis de causa raíz? ¿Será que hemos implementado las medidas preventivas incorrectas en esa primera evaluación? ¿Cuál es la causa raíz de la falla en nuestro análisis de causa raíz? Es un poco redundante, pero en realidad, si nosotros hacemos un primer análisis de causa raíz, presentamos una información, presentamos medidas aplicables para que no vuelva a ocurrir ese problema y luego de unos meses tenemos el mismo problema, quiere decir que nuestro análisis de causa raíz no estuvo realizado adecuadamente y hay que ver dónde estuvo el fallo en ese análisis inicial, ¿no? Entonces, tenemos que ver por qué se realiza un análisis de causa raíz. Efectivamente, se debe llevar a cabo un profundo análisis de causa raíz como parte del proceso de una acción correctiva. Esto quiere decir que cuando aparece de forma sistemática un problema, se debe tener en cuenta que va a haber una disminución de la satisfacción de los clientes, va a haber un cierre de mercados, una continua inversión de capital o recursos humanos a las cuales nosotros hemos estado aplicando de acuerdo a las medidas correctivas y preventivas y que va a estar mal sustentado o mal enfocado, por así decirlo, y vamos a gastar porque finalmente estamos aplicando medidas que no van a ser efectivas, ¿cierto? Entonces,
si hacemos un análisis de causa-raíz, debemos tener 3 aspectos principales en cuenta. Debe hacerse con una sencillez lógica, con eficacia, reforzar naturalmente el trabajo en equipo, que vamos a ver más adelante, que es uno de los pilares de análisis de causa-raíz, fomentar una cultura de análisis y solución de problemas. El proceso de análisis de causa-raíz tiene diferentes eslabones o forma parte de diferentes actividades que debemos realizar. No es simplemente decir, tengo el problema por la notificación de una bacteria o un microorganismo, ya. Entonces, pudo haber pasado por mal lavado de manos, listo. O pudo haber pasado porque hay contaminación en cierto punto del proceso. Esa contaminación no ha debido llevarse a cabo o no ha debido efectuarse porque se supone que ustedes previamente o los administrados han tenido en sus sistemas de gestión la evaluación y la valoración de los peligros y los puntos críticos de control y cómo van a mitigar estos peligros, ¿cierto? Entonces, si solamente nos ceñimos a que pudo haber pasado en cierto punto y listo, corrijo eso y se acabó, de repente no estamos haciendo un adecuado análisis de causa-raíz. Entonces, para ello, tenemos que tener diferentes consideraciones en el proceso. Tener un equipo de trabajo que va a ser quien realice el proceso del análisis de causa-raíz, definir el problema en el cual que tenemos de acuerdo a la denuncia, a la notificación sanitaria o a la alerta ya, investigar el problema. Para la investigación del problema hay diferentes metodologías que tenemos que aplicar. No simplemente decir, bueno, este es el problema y esta es la acción correctiva. Muchas veces tenemos ese problema, ¿no? Que nos dicen, voy a hacer tal medida correctiva y voy a seguir implementando mis análisis. Pero no estamos haciendo una investigación, no estamos identificando, no estamos trabajando con una metodología adecuada que nos lleve a hacer un análisis de causa-raíz efectivo. Corregir el problema es para solucionar este problema y que no se dé repetidamente, o que si valoramos adecuadamente las medidas correctivas nos ayuden a solucionarlo. Y con todo eso garantizar resultados sostenibles. Como les digo, que en el tiempo cumplamos con las medidas correctivas, cumplamos con los plazos que nos estamos indicando y que esto nos lleve a corregir los problemas en el tiempo, ¿no? La conformación del equipo de trabajo. Como hemos visto, uno de los puntos importantes en el proceso es tener un equipo de trabajo que sea heterogéneo y que represente distintas visiones del problema. Muchas veces, de repente, yo también he trabajado, o muchos de nosotros hemos trabajado en plantas y hemos tenido que liderar equipos de sistemas de gestión de calidad, equipos HACCP, o hemos tenido una jefatura de calidad, de aseguramiento de la calidad, perdón, ¿no? Cuando tengamos un problema, no lo asumamos como yo lleno la ficha, yo respondo a las medidas que vamos a tomar y listo. No, nosotros no somos el único responsable y no somos de repente los que van a tener en cuenta o visionar y evaluar todas las aristas de un problema. Para eso tenemos que tener un equipo de trabajo, porque como van a ver más adelante, hay diferentes herramientas que nos dicen de que debemos tener diferentes tipos de ideas, basarnos en información de procesos, en expertise, en experiencia, que nos ayude a visionar y ver dónde estuvo el problema, ¿no? Como dice aquí, el apoyo y la participación de operadores también es importante en el proceso del análisis de causa-raíz, y para ello día a día se tiene que ver los problemas y los que aportan ideas valiosas a la resolución de estos problemas. Entonces, no nos quedemos con que yo soy el líder del equipo HACCP,
Yo soy el jefe de aseguramiento de la calidad, entonces yo lo resuelvo solo. Los miembros deben de tener un conocimiento básico en el proceso del análisis de causa raíz, el cual les estamos diciendo ahora cuál es. Se debe designar una persona que coordine, dirija las actividades del grupo y promueva la participación activa en grupos para definir qué métodos se van a usar y tener reuniones conjuntas para llegar a una idea concreta que nos llegue a identificar cuál es el problema y cómo lo vamos a solucionar. Para la definición de problemas, tenemos que tener en cuenta, primero, qué es un problema. Es una desviación de la situación esperada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esperamos que nuestros procesos sean efectivos y nos lleven a tener un producto que cumpla con la calidad y la inocuidad esperada por los consumidores, ¿no? Que no representen problemas luego para la salud. En ese sentido, si tenemos desviaciones a la normativa sanitaria, si tenemos desviaciones en parámetros importantes como temperaturas, pH u otro, histamina u otros indicadores que nos van a decir que este producto estuvo en malas condiciones o no pasó por tratamientos adecuados o hubo algo que desvió y que se genere un problema, tenemos que enfocarnos en cuál fue el problema específico presentado. La presentación de algún acontecimiento no esperado que afecta las condiciones normales de la operación. ¿Cómo van a disminuir los problemas? Si se incrementan capacidades de solución, porque estamos preparados para tener menos problemas, tenemos que tener en cuenta intelectuales, técnicas de los procesos, de los operadores, emocionales también, porque no todos los equipos y personas siempre reaccionan viendo que es una oportunidad de mejora, ¿no? A veces lo tomamos como que, y lo vamos a ver más adelante, lo tomamos como que no, nosotros hacemos todo bien, es la culpa del otro país, es la culpa de que nos ven mal y nos quieren cerrar los mercados, entonces es la culpa de todo el mundo, menos la de nosotros, y lo tomamos como un tema donde no estamos valorando la información para rescatar y ver una oportunidad de mejora. Y también capacidades de manera física, ¿no? ¿Qué tipos de problemas vamos a tener? Vamos a tener problemas técnicos en procesos, conductuales por temas de operarios, de manejos de personal, de criterios en las buenas prácticas de manufactura, etcétera, ¿no? De recursos, de repente en malos métodos usados para aplicar ciertos procesos, en que no se tienen procedimentados ciertos procesos y híbridos también, ¿no? Una de las partes importantes para la definición del problema es que nos puede ayudar una herramienta para evaluar y tener un checklist donde tenemos que definir cuál es el problema, que es considerado esencial para cualquier actividad. La definición del problema es considerada esencial para iniciar cualquier actividad que nos ayude a solucionar los problemas. Consiste en describir el evento de los hechos y se deben incluir atributos cualitativos y cuantitativos de la consecuencia de estos problemas. Esto para especificar la naturaleza, la magnitud, la ubicación y el momento del hecho donde pudo haber ocurrido. Entonces, para tener una adecuada identificación del problema, podemos hacernos preguntas básicas, ¿no? Como cuál es el problema específico, quién se ve afectado, cuándo ocurre, con qué frecuencia ocurre, cuál es la magnitud del impacto que se ha presentado, si hay otras fuentes o frentes que no estamos considerando como materias primas, manipuladores, procesos netamente diseñados en la planta o externos, e ingresos externos
a los mismos procesos o infraestructura de nuestras plantas de procesamiento, ¿no? Entonces, el problema concretamente puede suceder cuando la enumeración del problema es clara. O sea, el checklist nos ayuda para definir el problema correctamente cuando tenemos lo siguiente: el enunciado del problema es claro y es práctico, el equipo ha llegado a un consenso acerca de la enunciación del problema, el equipo está de acuerdo con el fundamento acerca del motivo que originó la causa del problema y cuál es su solución, cuáles de las soluciones son más importantes para aplicar, ¿no? O son efectivas de repente. El problema está en un área de control, en un lugar específico, de modo tal que un equipo pueda asumir la responsabilidad de llevar a cabo la solución y las acciones de mitigación para resolverlo. Luego vamos a ver que hay diferentes herramientas, como les hemos dicho, para hacer un análisis de causa raíz efectivo. Entre esas técnicas o metodologías están las comúnmente utilizadas para el análisis y solución de los problemas. Todas estas herramientas tienen un mismo fin, que es eliminar la causa raíz real o potencial que puede provocar o provocó una no conformidad o problema. Entonces, vamos a ver a continuación diferentes metodologías, ¿no?, que pueden ser aplicadas por los administrados. Tenemos la técnica de lluvia de ideas. Esta técnica es una técnica de grupo que permite la obtención de un número grande de ideas sobre un determinado problema o tema de estudio específico, ¿no? Para tener muchas ideas, para tener buenas ideas, hay que tener muchas ideas. ¿Cuándo debe ser usada esta herramienta? Cuando hay una necesidad de involucrar a todos los procesos, identificar áreas de oportunidad para mejorar, generar la mejora continua. Entonces, por eso nos decimos que cuando aplicamos esta metodología, incrementamos la participación y la creatividad del grupo de trabajo, enfocamos la participación en un tema específico de forma estructurada y sistemática y complementamos distintas visiones de un problema para obtener nuevas perspectivas. También tenemos, y es uno de los más usados y más famosos, la técnica del diagrama de causa-efecto, que fue realizado por el doctor Ishikawa, ¿no? Esta técnica se utiliza para relacionar los efectos con las causas que lo producen por su carácter evidente y visual. Es útil, muy útil para también ser usado como complemento con lluvias de ideas realizados en grupos de trabajo o círculos de calidad, ¿no? Específicamente aquí tenemos un diagrama o un modelo que se basa en evaluar las causas y el efecto del problema. En el tema de las causas generalmente se usan las 6M, que están aquí abajo, que son los puntos de donde van a salir las ideas de los problemas específicos relacionados a maquinaria, materia prima, métodos, mano de obra, medio ambiente y medidas. Entonces aquí nosotros vamos a valorar todos los problemas que pueden darse y estar relacionado a estos grupos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la maquinaria, podemos tener vibraciones, falta de calibración o mantenimiento de repente. En la materia prima podemos tener diferencias entre los proveedores, no tener un adecuado sistema para el control de proveedores. En la metodología se puede tener secuencias de trabajo equivocadas o a veces métodos de aplicación de ciertos uso de ciertos aditivos o procedimientos específicos o temas específicos relacionados al procesamiento que a veces no están procedimentados y nos es difícil por ello establecer un método adecuado, ¿no?
La mano de obra, falta de formación, problemas de vista, falta de capacitación, entre otros. Medio ambiente, cambios de la temperatura, problemas directamente relacionados a contaminación ambiental, entre otros que también deben ser valorados. Y medidas como las medidas que nosotros aplicamos en los sistemas de control y gestión de la calidad o la inocuidad. Entonces, en el método de Ishikawa tenemos un alto grado de conocimiento del proceso y debe funcionar cuando los participantes van aportando ideas sobre las causas que pueden producir los efectos que se van registrando en este diagrama. Aquí se van aplicando cuáles pueden ser las causas, ¿no? Cuando han terminado las aportaciones, se reordenan las causas de forma jerárquica y se eliminan las repetidas, que pueden estar en diferentes puntos. Luego se puede plantear un plan de recogida de datos para contrastar estas hipótesis, ¿no? De repente tenemos flujos de análisis, tenemos valoración de registros de producción, entre otros. Y por último, Ishikawa recomendaba no parar hasta llegar al quinto nivel de evaluación. Luego tenemos otra técnica que es la técnica de los 5 porqués. Esa técnica de los 5 porqués es una herramienta que consiste en una serie de preguntas y respuestas que inicia desde el origen del problema, ¿no? Utilizada para explorar la relación de causa-efecto sobre el problema en particular. Entonces, esta técnica es un análisis sistemático de posibles causas y se puede generar por lo menos 5 veces la misma pregunta del por qué para la identificación o causa del problema. Se utiliza para determinar causas de un efecto raíz de un problema, se puede establecer a un nivel satisfactorio la causa efectiva del problema y fomenta la solución de problemas al evitar suposiciones o trampas lógicas. Luego tenemos la metodología que es el análisis de Pareto. El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos y factores según la contribución de un determinado efecto. Aquí podemos de repente tener datos de diferentes análisis, metodologías aplicadas, valoración de producción o de puntos de control que se realizan en diferentes etapas del proceso, ¿no? La visualización del análisis de Pareto se realiza a través de tablas y diagramas, las cuales no requieren cálculos complejos y nos permiten comunicar de manera clara los resultados de los análisis de comparación y priorización. Entonces, esta metodología nos ayuda porque clasifica factores de categorías como poco vitales, que son muy importantes para la contribución del análisis de causa-raíz, y triviales, que son poco importantes. Permite identificar los elementos de mayor importancia en un grupo, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, de ciertos grupos tenemos una tendencia a ver cuál es el mayor grupo de factor de causa, ¿no? Unifica criterios de búsqueda en un objetivo principal y brinda la posibilidad de tomar decisiones basadas en hechos objetivos. Luego de que hemos visto todas estas metodologías básicas que podemos emplear, tenemos que también enfrentarnos a saber cuáles son los errores que tenemos cuando enfrentamos un problema. Como les decía antes, ¿no? Muchas veces nos podemos ver en estos escenarios, cuando nos llega una notificación, cuando tenemos reportes de una posible denuncia o un rechazo de mercadería por incumplir cierta normativa. Tenemos a veces la negación, buscamos culpables externos, la planta no ha sido, nosotros aplicamos todo y todo está muy bien,
siempre se aplicó, pero nunca se detienen a ver o a reevaluar los sistemas que tienen, ¿no? Entonces simplemente hay una negación. Nosotros no tuvimos la culpa, todo está muy bien, seguramente es culpa de la otra autoridad, del otro país, del análisis, del laboratorio, etcétera. Búsqueda de culpables internos. A veces se quiere encontrar la culpabilidad en ciertas personas o grupos de personas de repente, ¿no? Entonces no hay que encontrar la falla con la gente, sino con el sistema. Pasar de frente a conclusiones o a la corrección sin realizar el análisis para que esto no vuelva a presentarse. Como les decía, muchas veces vamos y decimos, tenemos problemas de tal indicador, listo, voy a hacer los análisis para asegurarme que no se vuelva a presentar. Ahí no estamos identificando el problema, simplemente estamos diciendo, voy a darle solución con tal medida, pero no estamos haciendo un análisis adecuado para identificar si realmente esa medida es la que necesitamos tener o simplemente es una valoración de, oye, lo voy a controlar, ¿no? No realizar una adecuada descripción del problema y pensar el pensamiento de la causa raíz como singular. No lo enfocamos, no lo vemos como veíamos en las metodologías, que tiene que estar aplicado a diferentes áreas o diferentes personas que están involucradas en el proceso. Corregir el problema para resolver la causa raíz. Para corregir un problema se deben plantear las correcciones inmediatas y acciones correctivas para controlar el proceso y después se debe identificar la causa raíz del problema. Una vez que el equipo defina claramente cuál es el problema, cuáles son las causas reales, reales identificadas para que haya pasado este problema, y sus efectos relativos se deben plantear de 2 a 3 medidas correctivas según los siguientes criterios: facilidad de implementación, efecto sobre la empresa, el costo y cuál va a ser el área que va a realizar ese control para que se realice o se aplique esta medida correctiva. La garantía de los resultados sostenibles. Las soluciones o las medidas que estamos implementando, que queremos implementar como acciones, deben ser seleccionadas y aprobadas por el grupo de trabajo para su ejecución. Deben ser implementadas, monitoreadas y reportadas de acuerdo al nivel de criticidad. Se debe establecer responsables y una metodología específica que sea clara para el seguimiento y control de las acciones correctivas con el objetivo de verificar su eficacia y sostenibilidad. Tenemos aquí unos casos prácticos, reales, que han sido presentados y los hemos puesto con ánimos de entender un poquito a veces dónde encontramos los problemas y los fallos, las fallas actualmente cuando se realizan análisis de causa raíz por cualquier tipo de notificación o denuncia sanitaria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de notificación de Brasil, de la autoridad de Brasil, donde nos indican valores altos de sodio y pH encontrados en el producto pota congelada, ¿no? Entonces, nos pueden decir que la evaluación de análisis de causa raíz no dio mayor importancia a los análisis de sodio de la pota como producto terminado por no tener antecedentes. Entonces, como no ha habido antecedentes o mayores indicadores encontrados de repente por la empresa, lo ven como que no es un problema recurrente y no se debe aplicar una evaluación. ¿Qué acciones correctivas plantean? Se analizó la alerta para encontrar la solución a la suspensión. Se van de frente a ver el problema de la suspensión y no el problema que originó las altas cantidades de estos indicadores, ¿no? La acción preventiva, la evaluación de cada lote de producto terminado para obtener valores de sodio adecuados según los colocados en la etiqueta, ¿no? Entonces, obviamente aquí vemos que no se ha
aplicado una metodología específica, ni tampoco se ha determinado cuál es la causa raíz del problema. Otro caso presentado, tenemos una notificación de la autoridad rusa por presencia de cristal violeta en langostinos congelados. La evaluación del análisis de causa raíz de la empresa nos dice que el colorante cristal violeta es empleado para el diagnóstico microbiológico en los laboratorios y, de acuerdo con los motivos, la empresa considera que no existe posibilidad de contaminación cruzada en zonas de cultivo, y indicando que la presencia del colorante debe ser un caso puntual. No se ha tampoco realizado mayor análisis ahí, ¿no? No se ha tenido una metodología para aplicar dónde pudo realmente haber un problema de contaminación, si es que hay una contaminación cruzada, si puede existir contaminación ambiental u otro tipo de factores que no estamos considerándolos. Otro tipo de caso, tenemos una notificación de Rusia también por el medicamento veterinario oxitetraciclina, que encontraron residuos altos en la trucha congelada exportada. Entonces la empresa nos dice que realizó un análisis de causas donde indican la procedencia de la materia prima, constancias de no uso de medicamentos, análisis que realizan cada 6 meses por los autocontroles que realizan dentro del programa de control de residuos de medicamentos y sustancias prohibidas que se les pide por Sanipes en el producto congelado. Entonces nos dicen todo lo que aplican y que en este caso no se establece posibilidad o evaluación técnica de la residencia de los hallazgos de este indicador y no se encuentran causas. Entonces, simplemente nos están diciendo, yo hago todo lo que tengo que hacer y no encuentro ninguna causa. Tampoco encontramos de que hayan hecho una adecuada evaluación, ¿no? Y como acciones correctivas nos dicen que no presentan acciones correctivas y preventivas, solamente algunos pasos a seguir, que es continuar con los análisis de evaluación de materia prima y productos según el manual de indicadores o los parámetros de indicadores nacionales, ¿no? Entonces, luego de que hemos visto esto, nosotros tenemos un reporte básico, un modelo, donde nosotros, cuando hacemos una respuesta, una notificación, denuncia de parte o alerta, nos piden y tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Tenemos que responder sobre la investigación realizada para la identificación de la causa del problema o hallazgo notificado, las medidas correctivas y preventivas adoptadas por la empresa y las medidas de verificación adoptadas por la autoridad sanitaria, que en este caso somos nosotros. Entendiendo que tenemos que muchas veces responder en este tipo de formatos o estas preguntas específicas, no podemos considerar que una empresa nos diga que no encontraron la causa o que simplemente puede ser de que van a seguir haciendo los análisis que siempre realizaban como control, como autocontroles que vienen realizando de acuerdo al manual de indicadores, ¿no? Debemos tener en cuenta que la información debe ser del producto de análisis de causa realizado. Como hemos visto antes, tenemos que tener metodologías claras. Se debe tener en cuenta que la información que se va a pasar a la autoridad sanitaria debe ser veraz, auditable, confiable y en base a herramientas específicas. La información oficial presentada siempre va a ser verificada y evaluada por Sanipes. Debe ser coherente y suficiente. En algunos casos debe ser traducida al idioma de origen donde se está reportando o al idioma donde, de acuerdo al país que reportó la notificación. Las acciones declaradas, siempre como les decíamos, van a ser verificadas por Sanipes, deben ser implementadas desde la fecha de presentación de Sanipes, y sobre el seguimiento de Sanipes se realizan a través de inspecciones sanitarias. El resultado del seguimiento podría implicar la adopción de una medida administrativa si vemos que no están cumpliendo con las medidas declaradas o hay problemas dentro de la evaluación de estas inspecciones sanitarias, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas veces, como les decíamos, cuando tenemos problemas de identificación o no nos llega el análisis esperado
basado en herramientas específicas y que tenga una información confiable o auditable, nosotros vamos a retornar ese análisis realizado para que se realice una reevaluación. Esto nos conlleva a tener retrasos en la gestión y problemas generados por reevaluaciones, porque no se incluye la información esperada. Bueno, finalmente teníamos aquí un poquito de las notificaciones que que hemos venido recibiendo a lo largo de los años, como indicadores que se han evaluado, ¿no? El total de notificaciones sanitarias del 2017 al 2019. Tenemos aquí, nunca vamos a tener un flujo esperado o un marco para decir el año pasado tuvimos 18, este año esperamos tener menos, sino que todo va a depender de la gestión del riesgo, de la valoración de medidas que realicen las empresas o los administrados y del seguimiento que nosotros realicemos, ¿no? Aquí vemos un poquito cuáles son las procedencias de las notificaciones, como les decía, pueden ser de entidades, de instituciones que trabajan programas sociales, de organismos públicos, notificaciones internacionales como el portal RAF, noticias de denuncias, gobiernos regionales, entidades de ensayo o laboratorios acreditados, autoridades sanitarias de países de destino, etc. Y aquí teníamos cuáles son los principales peligros encontrados o relacionados a las notificaciones, ¿no? Tenemos una gran cantidad de reportes del 2017 al 2019 por presencia de materias extrañas, problemas de características no conformes por aspectos físico-sensoriales y presencia de parásitos. Y este año, estos son los tipos de indicadores de contaminación que más se ha tenido, ¿no? Estos también de datos del 2017 al 2019. Y teníamos aquí un cuadro donde se ha visto de que este año, particularmente en el 2020, a la fecha, tenemos 9 notificaciones de la autoridad sanitaria rusa, el del Rosenholz-Nassau, que nos dan valores de peligros químicos relacionados a residuos de medicamentos, residuos químicos y metales pesados encontrados que exceden los límites máximos permisibles de su normativa sanitaria, ¿no? Entonces, aquí tenemos peligros químicos asociados a la evaluación de resultados de la gestión de las notificaciones del 2017 al 2019 y vemos de que hay una cantidad más alta en las notificaciones por presencia de salmonela y recuento de Escherichia coli, ¿no? Entonces, luego de la exposición y de la presentación que hemos visto, teníamos identificados cuál es la importancia de la gestión basada en riesgos y qué resultados esperamos con una gestión adecuada. La importancia es la identificación y la caracterización adecuada del peligro para una gestión del riesgo. Se consideran las oportunidades, se deben considerar, como les hemos dicho, cualquier tipo de notificación, denuncia o alerta como oportunidades de mejora que nos ayuden a reevaluar los sistemas de gestión de la calidad y de la inocuidad que tenemos en nuestros procesos. Se debe mejorar el tiempo de respuesta y se identifican problemas para tomar acciones correctivas y preventivas adecuadas, que no lleven a error, que no nos lleven a tener reincidencias en los mismos indicadores no conformes. Resultados esperados. Debemos tener reducción de notificaciones. Queremos llegar a tener con esto reducción de notificaciones de denuncias y alertas sanitarias, evitar cierres de mercados internacionales a ciertas empresas o a productos general, que nos cierren de repente la venta a todas las empresas para un producto específico.
porque no se identificó una adecuada análisis de causa-raíz o porque hay reincidencia de repente de muchas empresas. Mejorar la credibilidad del sistema de seguridad alimentaria de nuestro país, que todo el sistema de gestión basado en riesgo funcione como autoridad, como administrados, que tengamos una comunicación efectiva y que nos permitan llevar a cabo medidas de mitigación y de evaluación adecuadas. Obtener mejoras en la comercialización y en la exportación de productos peruanos de cara a no tener mayores problemas o tener un sistema de gestión adecuado y fortalecido. Bueno, sin más les queríamos dejar aquí un lema para que también sea motivo de reflexión, ¿no? Y muchas gracias a todos por la atención. Esperamos de que haya sido de interés y de aporte la presentación.